Siguiendo con los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo, vamos a ver en esta parte 2 de la segunda clase el control humoral, más bien, del flujo sanguíneo y también su adaptación a largo plazo. Y vamos a aprender cuáles son las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Podemos definir el flujo sanguíneo como la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en la circulación en un periodo dado. Por eso es que las unidades medidas pueden ser tomadas como mililitros por minuto o litros por minuto. Las necesidades específicas de flujo sanguíneo a nivel tisular están relacionadas a los siguientes elementos. Primero, el aporte de oxígeno. Segundo, el aporte de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y otros nutrientes. Tercero, la eliminación de dióxido de carbono y de hidrogeniones. Cuarto, el mantenimiento adecuado de los iones. Quinto, el transporte de hormonas. Sexto, la piel y la pérdida de calor a través de ella para regular la temperatura corporal. Y siete, los riñones para excretar el producto de desecho. Entonces, como vemos, este flujo sanguíneo tiene varias funciones en relación a las necesidades del organismo. En cuanto al flujo en los tejidos y órganos, vamos a observar que mientras mayor necesidad metabólica tenga un órgano, mayor flujo de sangre va a recibir. Así vemos que esto se observa en tejidos glandulares y también en tejidos como el riñón, en donde podemos tener un promedio de flujo de 360 mililitros por minuto por 100 gramos. En cambio, el tejido muscular esquelético, que representa más del 30-40% de la masa corporal, en estado de reposo recibe bajo flujo. Así podemos ver que en este tejido en reposo, en comparación a lo mencionado más arriba para las glándulas y los riñones, el músculo recibe solamente 4 mililitros por minuto por 100 gramos y durante el ejercicio sí puede aumentar muy importantemente debido a que justamente al hacer ejercicios aumenta la necesidad metabólica del mismo y este puede ir a 80 mililitros por 100 gramos. Aquí podemos observar justamente cuál es el flujo sanguíneo por órganos y tejidos en relación a las condiciones basales. Podemos estudiar en forma de porcentaje, en forma de la unidad de medida de flujo, que es mililitros por minuto, o hacerlo en relación también del flujo según el peso del órgano, que generalmente se calcula por 100 gramos de peso. Así podemos observar que uno de los tejidos que mayor cantidad de sangre recibe en porcentaje es el hígado. Evidentemente el hígado es un tejido o es un órgano, mejor dicho, muy activo constantemente. Le sigue, como dijimos anteriormente, justamente los riñones en un 22%. Seguidamente observamos al músculo inactivo, pero recuerden que esto es en porcentaje y se calcula, sin embargo, que por cada 100 gramos de peso este músculo solamente recibe 4 mililitros por minuto por 100 gramos, tomando en cuenta que el riñón, que es un tejido muy pequeño, o son órganos muy pequeños, recibe 360 mililitros por minuto por 100 gramos y el hígado 95 mililitros por minuto por 100 gramos. Entonces, uno al observar estas escalas de división de flujo de sangre en porcentaje, mililitros por minuto y mililitros por minuto por 100 gramos, puede tener una real idea de cuánta sangre recibe el tejido según sus funciones. Es importante recordar este principio fisiológico, que el flujo sanguíneo se mantiene en cada tejido al mínimo necesario. Eso es para evitar una sobrecarga de trabajo cardíaco. Este control del flujo sanguíneo puede considerarse que puede ser de tipo local, que va a estar relacionado a las necesidades de ese tejido según su metabolismo en relación a la necesidad de oxígeno que tenga, de aminoácidos, nutrientes y hormonas. El mecanismo de control puede ser tanto agudo como también de un mantenimiento más crónico o a largo plazo.
El control agudo generalmente se relaciona a variaciones rápidas de constricción de arteriolas y metaarteriolas y de esfínteres precapilares que sucede en minutos y segundos. Y está relacionado a dos elementos, al metabolismo tisular y a la disponibilidad que haya de oxígeno, que a su vez va a estar en relación a dos teorías, el punto B, a la teoría vasodilatadora y a la teoría de la carencia de oxígeno. Aquí observamos que el aumento de la tasa metabólica, ¿sí? El aumento de la tasa metabólica va a aumentar las veces de lo normal el flujo de sangre. Así vemos si a una tasa metabólica normal de 1 aumentamos a una tasa metabólica de 4, asimismo también vamos a ir observando que el flujo va a ir aumentando en relación a esa tasa metabólica a medida que va subiendo, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que podemos explicar de este cuadro que yo creo que es bastante comprensible. Aquí vamos a comenzar a explicar los mecanismos de control agudo del flujo de sangre a nivel tisular. En primer lugar, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de la disponibilidad de oxígeno. Para eso tenemos que recordar que más del 99% del oxígeno se transporta a todos los tejidos del cuerpo humano unido a la hemoglobina, de ahí que esta se llama oxihemoglobina. Ahora, el oxígeno no solamente depende de esta saturación, sino que también depende de cómo se encuentra, en qué forma se encuentra a nivel de la atmósfera. Por ejemplo, cuando estamos a un nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, que se considera como una atmósfera. Y a esa presión atmosférica nosotros casi tenemos 160 milímetros de mercurio de oxígeno disponible. Pero a medida que subimos a las alturas, como muestra en este ejemplo, la presión atmosférica disminuye y por lo tanto también va a disminuir el porcentaje de oxígeno en la composición del aire. Por lo tanto, es una de las causas de que yo pueda disminuir la disponibilidad de oxígeno para la sangre. Otras causas que son más, vamos a decir, patológicas, por ejemplo, la neumonía, ¿sí? Que es una enfermedad infecciosa de los pulmones que puede ser de origen bacteriano, virósico, etcétera, que eso van a dar en clases de fisiopatología y patología médica en años siguientes. Pero es una de las causas también de que al interrumpir una correcta hematosis a nivel del alveolo capilar, entonces la disponibilidad de oxígeno también está disminuido. También tenemos las intoxicaciones por monóxido de carbono, que se sabe que el monóxido de carbono es mucho más, vamos a decir, desplaza muy fácilmente al oxígeno de su unión con la hemoglobina muy fácilmente debido a que la hemoglobina tiene mayor predisposición a unirse al monóxido de carbono que al oxígeno incluso. Entonces, por eso es que las personas que están en un incendio, generalmente al respirar el humo y contener un alto grado de monóxido de carbono, mueren por asfixia. Y luego tenemos el cianuro, que también es un veneno que evita que el oxígeno pueda unírsele a la hemoglobina. Bueno, en todas estas situaciones de baja disponibilidad de oxígeno, sin embargo, el mecanismo homeostático que se va a activar es el aumento del flujo de sangre hacia los tejidos en un afán de que por lo menos lo poco de oxígeno que tenga la hemoglobina llegue rápidamente a los tejidos. Por eso decimos que si la saturación de oxígeno baja en un 25%, vamos a aumentar 3 veces el flujo de sangre. Entonces, se trata de compensar con flujo la falta de oxígeno y mantener un aporte constante. Aquí podemos ver justamente a medida que disminuye en este caso la saturación de oxígeno arterial, vamos a aumentar, como dijo anteriormente, el flujo de sangre para tratar de mantener las necesidades del órgano. Bueno,
En ese sentido, tenemos dos teorías para tratar de explicar por qué cuando hay baja disponibilidad de oxígeno o de saturación de oxígeno en la sangre arterial, y también para explicar por qué cuando varía la tasa metabólica o la misma aumenta los tejidos, este flujo de sangre puede aumentar. Los mecanismos pueden ser explicados por dos teorías. Uno, la teoría de los vasodilatadores y segundo, la teoría de la demanda de oxígeno. La teoría vasodilatadora habla de una sustancia que puede acumularse a nivel tisular, que es la adenosina. Se calcula que cuanto mayor sea la actividad metabólica y cuanto menor sea la disponibilidad de oxígeno, se va a formar una sustancia vasodilatadora, que evidentemente se trata de la adenosina. En ese sentido, lo que hace la adenosina es vasodilatar tanto esfínteres precapilares, metaarteriolas y arteriolas, lo que va a aumentar el flujo de sangre disminuyendo la resistencia periférica. También se cree que además de la adenosina pueden encontrarse otras sustancias vasodilatadoras que se acumulan, como el propio dióxido de carbono, que sabemos todos que también es un gas producto del metabolismo de los tejidos, el fosfato de adenosina, cuando todavía tenemos un monofosfato, por ejemplo, la adenosina también puede actuar como vasodilatador. Histamina, que es una sustancia que se produce sobre todo en situaciones de inflamación, y, por ejemplo, la acumulación de algunos electrolitos como el potasio y los hidrogeniones, que sabemos que el hidrogenión es un producto del ácido láctico que justamente se produce cuando hay poco oxígeno para el metabolismo de los tejidos, en donde se activa el metabolismo anaerobio. Entonces la pregunta que se hacen los fisiólogos, si será que todos juntos, sumados unos con otros, generan esta vasodilatación, llevando entonces a un aumento del flujo de la sangre. Y se cree que esta es probablemente el mecanismo más importante del aumento del flujo de sangre ante la baja disponibilidad de oxígeno y o el aumento del metabolismo de los tejidos. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta en un pequeño porcentaje esta teoría que es la carencia de oxígeno, en el cual la sangre no llega con una buena cantidad de oxígeno, también de nutrientes, y estas dos sustancias, si yo tuviese un oxígeno, una alta cantidad de oxígeno y una gran cantidad de nutrientes, habría una disminución del flujo de sangre a ese tejido, porque estamos hablando del tejido específicamente, ¿verdad? Entonces no habría necesidad de estar llevando flujo de sangre a ese tejido, ya que tiene oxígeno y nutrientes suficientes. Entonces habría como una suerte de vasoconstricción para ese tejido por el principio fisiológico que dijimos anteriormente, en el cual decía que según las necesidades mínimas de los tejidos es que el flujo de sangre va a esos lugares. Se calcula entonces que todos actuarían como una gran unidad tisular, tomando en cuenta que el tejido está relacionado al comportamiento de la metaarteriola y al capilar. El esfínter es totalmente abierto cuando se necesite tener oxígeno, y esfínteres totalmente cerrados si el tejido no necesita de oxígeno. Entonces, como esto es en forma cíclica, debido a que en algún momento el tejido va a necesitar oxígeno y otros momentos no, se genera como una suerte de circuito cíclico que le llaman vasomoción. Aquí podemos ver justamente el esfínter precapilar, ¿sí? Este es el esfínter precapilar para este grupo de tejido. Aquí tenemos otros, etc. Entonces, esto es lo que nosotros le llamaríamos como unidad vascular, que es parte o forma parte de esta teoría. También pueden ser que otros nutrientes puedan generar una vasodilatación en los tejidos. Por ejemplo, si el tejido tiene una falta de glucosa, le podría haber una vasodilatación local. Lo mismo las necesidades de aminoácidos y ácidos grasos. Se calcularía que también podría fomentar la vasodilatación a esos tejidos. También la carencia de algunas vitaminas
como el B y todas sus formas. Se sabe que una enfermedad que se conoce como beriberi, que es justamente por una disminución de vitamina B en el cuerpo humano, aumenta el flujo de sangre 2 a 3 veces. Y también sustancias necesarias para la fosforilación inducidas por el oxígeno para que éste genere ATP. Si estas sustancias están disminuidas, entonces supuestamente habría una disminución del vaso sanguíneo y específicamente en el músculo liso, de generar su función contráctil, llevándonos entonces a vasodilatación. Eh, Tenemos algunos ejemplos del control metabólico agudo. Por ejemplo, hablamos de lo que se conoce como una hiperemia reactiva. Esta hiperemia reactiva es muy fácil de evaluar o de controlar haciendo un bloqueo de flujo de sangre por segundo, inclusive por hora. Y cuando se desbloquea, se libera el flujo y esto lo hace en una intensidad aumentada. Entonces, inclusive puede aumentar en relación al bloqueo unas 4 a 7 veces. Entonces, esta cantidad de aumentada de flujo de sangre debido a que yo bloqueé ese flujo por segundos a hora se conoce como hiperemia reactiva. Esa hiperemia o ese aumento de flujo puede durar unos segundos, si solo el bloqueo duró unos segundos, pero puede durar horas si el bloqueo duró más de una hora. Esto es un ejemplo de control metabólico local y de disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes. ¿Por qué? Porque justamente el tejido quedó sin la disponibilidad de oxígeno y nutrientes, lo que hace que al desbloquear el vaso arterial, el flujo aumente según la necesidad del tejido. Eh, un ejemplo clásico que vamos a ver en tercer curso de hiperemia reactiva es un cuadro de, por ejemplo, un infarto o miocardio en el cual se produce por un bloqueo de una arteria a un territorio de masa ventricular. Eso evidentemente lleva a una necrosis de ese tejido, pero una isquemia de tejidos vecinos. Y si, por ejemplo, en un proceso de cateterismo se desbloquea esa arteria a través como nosotros decimos, una angioplastia, entonces el flujo de sangre se restituye. Y aquí pues, vamos a ver que ese flujo que se restituye aumenta muy importantemente hacia el territorio isquémico. Y ese aumento se llama hiperemia reactiva. Tenemos también algo que se conoce como hiperemia activa. Eso es cuando un tejido que basalmente necesitaba poco flujo de sangre, de repente este tejido se vuelve más activo y entonces el ejemplo clásico es el músculo evidentemente, entonces ahí aumenta el flujo de sangre. O sea, es una hiperemia activa o en relación al aumento de la actividad del tejido. También podemos ver en otras situaciones que no sean músculos, por ejemplo, cuando hay una hipersecreción de glándulas gastrointestinales o cuando el cerebro tiene una actividad mental rápida, etc. El aumento del metabolismo local eh, generalmente va a generar la acumulación de esas sustancias vasodilatadoras que mencionamos anteriormente, como la adenosina, el fosfato de adenosina, la histamina, el potasio, los hidrógenos. Y eso es lo que en este caso va a aumentar el flujo de sangre, ¿verdad? Es algo más fisiológico. Por eso es que dijimos anteriormente que probablemente la teoría que más explica las necesidades de flujo de sangre aumentada por aumento del metabolismo o por bajo disponibilidad de oxígeno sería la teoría de las sustancias vasodilatadoras. También se puede hablar de otro mecanismo que es la autorregulación del flujo de sangre frente a cambios de la presión arterial. ¿Qué significa eso? Tal vez el tejido no necesite más o menos oxígeno, pero de repente por alguna situación puede haber un cambio de presión arterial. Entonces lo que se sabe es que ante un aumento agudo de la presión arterial va a haber un aumento de flujo de sangre. Pero ese aumento de flujo de sangre debido a que el aumento de la presión arterial distiende las paredes de las arterias su músculo liso, acomodando ese aumento de presión arterial que generalmente se
observa por aumento del volumen de sangre. Entonces, eso duraría muy poco tiempo, inclusive unos minutos, porque rápidamente las paredes arteriales lisas, músculo liso, responde con una suerte de vasoconstricción que va a regular ese aumento de la presión arterial, debido a que cuando yo distiendo el músculo liso, por un aumento de esta presión y entra más calcio al músculo liso y eso va a generar una contracción del músculo liso, llevándome de vuelta a una situación de vasoconstricción. Ese mecanismo se conoce con el nombre de autorregulación. Y generalmente el flujo en un principio puede aumentar en un 30% cuando la presión arterial en 150%, pero recuerden que eso dura solamente unos minutos, porque después el flujo desciende casi a lo normal. Hay dos teorías: la teoría metabólica, que es el aumento de oxígeno y nutrientes, que va a llevar a una vasoconstricción. Es una de las teorías que también puede apoyar esa vasoconstricción, debido a que yo aumenté la presión arterial, aumenté el flujo de sangre, le di mucho oxígeno y le di muchos nutrientes al tejido, y por lo tanto el tejido genera esta vasoconstricción que ya explicamos en la teoría de disponibilidad de oxígeno. Entonces, si yo dispongo de mucho oxígeno y nutriente como tejido, voy a generar vasoconstricción, respetando el principio fisiológico ya mencionado. Y en cambio está la teoría miogénica, que por la distensibilidad, ya expliqué, aumenta la entrada de calcio al músculo liso y eso genera una contracción. Ninguna de estas teorías en realidad se contrapone, pueden ser las dos sin ningún problema. Y podemos ver justamente cuando va aumentando la presión arterial, ¿sí? De la arterial media va subiendo a 150 milímetros de mercurio. También agudamente veremos que aumenta unas veces el flujo de sangre. Y si esto aumenta rápidamente, ¿sí? Si hay un aumento, también va a aumentar rápidamente el flujo de sangre. Pero recuerden que esto durará apenas unos minutos. Ahora, si la presión tiene un comportamiento crónico, o sea, el aumento de la presión es crónica, el flujo de sangre van a ver que se mantiene prácticamente en una meseta. Eso es para que entiendan que en un hipertenso que mantiene una presión arterial media mucho más elevada que 100, cuando el hipertenso ya es hipertenso, generalmente no hay un aumento de flujo de sangre hacia sus tejidos. Sino todo lo contrario, muchas veces hay una vasoconstricción que genera un aumento de la resistencia periférica. Entonces eso es para que entiendan que estas situaciones duran solamente unos pocos minutos. Por eso estamos hablando siempre del control agudo de la presión del flujo de sangre. Ahora, hay mecanismos especiales, siempre hay algunas excepciones, y aquí podemos observar dos de ellos: los riñones y el cerebro. El riñón, generalmente su flujo de sangre al mismo depende de una retroalimentación o feedback túbulo-glomerular, porque recuerden que la nefrona está formada por un componente glomerular que está generado por ovillos de capilares arteriales, arteria aferente, etc. Y un sistema tubular en donde todo lo que se filtra en ese glomérulo va a pasar a ese túbulo hacia la cápsula de Bowman y luego va a ir por el sistema tubular. También tenemos que recordar que los riñones tienen una estructura especial que se conoce como mácula densa, el aparato yuxtaglomerular, que son estructuras o células relacionadas con una suerte de endotelio y también de epitelio del túbulo, que generan algunas sustancias que están en relación a la composición de líquido a nivel proximal del túbulo distal, y va a regular eso, la filtración glomerular, afectando a la arteriola aferente y eferente. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que cuando hay una disminución de la presión arterial y cuando hay una disminución del contenido de sodio en la sangre que llega a las arteriolas aferentes, eso va a ser detectado por esta mácula densa, este aparato yuxtaglomerular, y eso va a generar la activación de un sistema
que se conoce como renina-angiotensina. O sea, se produce la liberación de una renina. Esta renina es una enzima que va a ir a la sangre y va a empezar a actuar sobre una proteína, un polipéptido, mejor dicho, producido por el hígado fundamentalmente, que es la angiotensinógeno. Y bueno, ese sistema se activa y su función principal es generar una retención de sodio y agua a nivel renal y de otros tejidos y debido a que justamente el estímulo que activó esta liberación fue la disminución de sodio o la disminución de presión arterial. Hablando rápidamente, porque este sistema probablemente uno de los sistemas más importantes que ustedes tienen que aprender y que está explicado en la clase número 3 en regulación de la presión arterial. Entonces yo no me voy a extender mucho aquí. Por otro lado, el cerebro también tiene una regulación muy especial del flujo de sangre que está totalmente determinado por la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y del pH. O sea que aquí, por más que haya un aumento de la presión arterial corporal, el control del flujo de sangre a nivel cerebral va a estar determinado por estos nutrientes y por la disponibilidad de oxígeno o el aumento de la concentración de CO2 y disminución del pH. Hablando de sustancias vasodilatadoras, probablemente la más estudiada debido a sus acciones benéficas en situaciones fisiológicas y patológicas en situaciones de sepsis y demás, porque ahí sí produce algo que se llama vasodilatación patológica. El óxido nítrico. El óxido nítrico es un factor que anteriormente se le conocía en los años 80 como factor de relajación derivado del endotelio, porque se sabía que era una sustancia que era producida por el endotelio y que producía vasodilatación. Luego se descubrió que era este óxido nítrico, que es un gas que rápidamente se convierte en peróxido nitrito y eso sabemos que el óxido nítrico mismo, como las sustancias que quedan de su degradación, son radicales libres de oxígeno. Pero su acción más importante es que produce dilatación de arterias grandes proximales cuando aumenta el flujo sanguíneo microvascular. Generalmente su liberación fisiológica se debe a algo que se conoce como tensión de cizallamiento. Esa tensión de cizallamiento es cuando hay un aumento del flujo de sangre en un vaso arterial y eso golpea en forma específica el endotelio, ¿sí? Y el endotelio ante ese golpeteo, que es como un estrés que sufre el endotelio, generalmente si el flujo es laminar sobre todo, rápidamente se libera este óxido nítrico que tiene una vida media apenas de 6 segundos o hasta 9. Y también existe la liberación de óxido nítrico por otros estímulos, pero estamos aquí en el ámbito de la explicación fisiológica. Esta liberación se hace en forma pulsátil, o sea que el óxido nítrico no se libera en forma continua, sino de forma pulsátil. Aquí podemos observar justamente que el óxido nítrico, una vez liberado, aquí tenemos el óxido nítrico, una vez liberado como gas, puede tener la capacidad sabemos que todos los gases son liposolubles, puede atravesar las membranas citoplasmáticas hasta llegar a la célula muscular. En este caso estamos hablando de la célula muscular lisa. Y acá vemos justamente algo que explicamos en la clase de regulación nerviosa del flujo sanguíneo, que la acetilcolina, que es un neurotransmisor liberado por el parasimpático, es el que actúa muchas veces sobre receptores muscarínicos que se encuentran en el endotelio para producir óxido nítrico. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos explicado en regulación nerviosa del flujo de sangre? También se cree que hay otro sistema que se conoce como NANC, que son los neuroefectores no adrenérgicos, no colinérgicos. Eso vemos mucho en el endotelio, sobre todo la regulación nerviosa a nivel de el árbol traqueobronquial, ¿verdad? Entonces, ahí es
aquí lo que mostramos es cómo este sistema nervioso puede generar la liberación también de óxido nítrico, además del estrés de cizallamiento que explicamos en el anterior slide. Bueno, una vez que el óxido nítrico pueda ingresar al músculo liso, vamos a ver que va a aumentar la actividad de una enzima que es la guanilato ciclasa, que es esta. La guanilato ciclasa lo que hace es degradar el adenosín trifosfato en GMP cíclico, y es el aumento del GMP cíclico lo que va a determinar ciertos procesos dentro del músculo liso. Entre ellos evita el cierre de los canales de potasio, por lo que la repolarización genera un estado de hiperpolarización mucho más negativo de lo normal, haciendo que el músculo liso no pueda generar un potencial de acción o una despolarización, ¿verdad? O sea, no, le cuesta generar una despolarización porque el potencial de reposo se vuelve mucho más negativo, y por eso se llama un estado de hiperpolarización. Entonces eso es lo que hace este GMP cíclico. Generalmente entonces ese GMP cíclico va también a generar que el calcio se mantenga en su área de almacenamiento, que es el retículo sarcoplásmico. Este GMP cíclico entonces lo que va a generar, recuerden, es también el almacenamiento de calcio dentro del retículo sarcoplásmico, lo que va a mantener bajo los niveles citoplasmáticos de este electrolito. ¿Cuáles son otras funciones del óxido nítrico? Pues tiene funciones de acción bactericida, antitumoral. También puede ser considerado un neurotransmisor. De hecho, este neurotransmisor, como neurotransmisor, el óxido nítrico aparentemente tiene que ver con la memoria, sobre todo la memoria y el pensamiento. Y también, evidentemente, uno de sus últimos hallazgos es que actúa como vasodilatador de todo el árbol vascular del pene. Por lo tanto, se utiliza mucho para el mantenimiento de la erección en ciertos fármacos que actualmente se encuentra a disposición. Aquí tenemos entonces una serie también de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que ustedes pueden ir checando, que son muy importantes. Aquellas sustancias que en relación a cómo se encuentre su concentración, si están bajas, si están altas, van a estar actuando de vasodilatadores, evidentemente. Aquí tenemos todo lo que más o menos estuvimos explicando como sustancias que se acumulan, que van a generar una vasodilatación, a excepción de la presión del oxígeno, evidentemente, que cuando está bajo únicamente es lo que va a generar supuestamente una vasodilatación. En cambio, la acumulación del resto de las sustancias mencionadas aquí van a generar una vasodilatación. Luego tenemos sustancias secretadas por el endotelio. Para hablar no solamente del óxido nítrico, también el endotelio es capaz de producir una sustancia derivada de la prostaglandina, que es la prostaciclina, que es una de las pocas prostaglandinas vasodilatadoras. Y también de repente la acumulación de CO, que es el monóxido de carbono. Luego tenemos sustancias que generalmente están en circulación o que actúan de forma sistémica. Por ejemplo, la acetilcolina, como ya les dije, que es liberada por el parasimpático y que su acción vasodilatadora siempre es a través de la liberación de óxido nítrico. La histamina, que también lo hace a través de un receptor que es el receptor H1, que también va a liberar óxido nítrico, la bradicinina, el factor activo, el factor vasoactivo, la sustancia P y el factor natriurético atrial. Todo eso se consideran como sustancias vasodilatadoras circulantes o sistémicas. Luego tenemos los vasoconstrictores. Entre los locales están los productos de la plaqueta, como por ejemplo la serotonina y el tromboxano, y también la disminución de la temperatura corporal.
Secretado por el endotelio, que tiene una acción totalmente en contra del óxido nítrico, está la endotelina, que sí, este no es un gas, es una proteína que tiene una acción tanto sobre el endotelio como sobre el músculo liso y hace lo contrario, ¿verdad? Sobre el músculo liso la endotelina genera vasoconstricción, pero sobre el endotelio activa la liberación de óxido nítrico. Y se preguntarán por qué. Porque se tiene que mantener el equilibrio del tono vascular, porque la endotelina probablemente es el vasoconstrictor más importante del organismo y si no hay alguien que le controle en su acción vasoconstrictora, que sería el óxido nítrico y también la prostaciclina, se generaría una vasoconstricción muy importante, una hipertensión y evidentemente una acción patológica. Entonces la endotelina, además de generar una vasoconstricción, actúa sobre el endotelio para que se libere prostaciclina y óxido nítrico para controlar su acción vasoconstrictora. Y luego tenemos las circulantes o sistémicas, que son la adrenalina, la noradrenalina, la vasopresina y la angiotensina 2. La regulación humoral, entonces ya hemos mencionado aquí, no vamos a repetir otra vez la lista. Esto es la lista que hace Guyton, pero en el cuadro anterior nosotros hemos mostrado otras para que tengan una idea más general. Aquí la que se agrega probablemente en la lista es la vasopresina, que todos ya la conocemos, que es la hormona antidiurética, que también tiene una acción vasoconstrictora. Y bueno, y también ya la conocemos a la bradicinina y a la histamina. Aquí tenemos la angiotensina 2, justamente dijimos que la angiotensina 2 es producto del angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína producida por el hígado y que la renina, una vez liberada por el riñón, actúa clivando a una parte de los aminoácidos, de la cadena de aminoácidos del angiotensinógeno, convirtiéndola en angiotensina 1 primeramente. La angiotensina 1, que se encuentra ahora en la sangre, cuando ingresa a la circulación pulmonar, se encuentra con otra enzima en la circulación pulmonar, que es una enzima conversora, que va a volver a clivar a esta cadena de aminoácidos y finalmente ahí vamos a tener lo que se conoce como angiotensina 2. Y es la angiotensina 2 la que tiene un efecto vasoconstrictor. Además de otro efecto, pero aquí vamos a quedarnos con este efecto vasoconstrictor. Y tiene luego un tiempo de degradación en angiotensina 3 gracias a la acción de un grupo de aminopeptidasas que se encuentran en el plasma y los tejidos, dejando que su función efectora de vasoconstricción y de retención de sodio y agua y de hacer otras cosas, se quede prácticamente sin efecto. Entonces, esa angiotensina 2 es regulada por la liberación de la renina y ya dijimos que puede ser por una disminución de la presión arterial o una disminución de volumen a nivel, siempre que el que capta esto es la arteriola aferente, una disminución de la concentración de sodio que es captado por la mácula densa y también la estimulación simpática. La estimulación simpática, por más que nada de esto ocurra, va a generar la liberación de renina, ¿sí? Eso es una de las cosas que también es preocupante dentro de lo que es el mecanismo de la hipertensión arterial, porque se sabe que dentro del proceso de la hipertensión, lo primero que generalmente empieza a activar el futuro hipertenso es el sistema nervioso simpático. Y una activación anormal del simpático genera esta liberación de renina. Bueno, ¿y qué es lo que inhibe la liberación de más renina? Supuestamente la retroalimentación negativa, o sea, los niveles elevados de angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene sus acciones vasoconstrictoras en los vasos sanguíneos, tiene una acción de disminuir el flujo sanguíneo renal y del volumen de filtración glomerular por la vasoconstricción, retiene sodio y agua como ya dijimos, y también hace que se libere aldosterona para que también le ayude a retener sodio y agua. Este efecto que mucha gente pensó que la angiotensina 2 no tenía el efecto de retener sodio y agua por sí mismo, recién aparece después de
3 semanas de que la angiotensina 2 se haya producido. O sea que la angiotensina 2 tiene una acción directa de retenerse de agua sin necesidad de la acción de la aldosterona. También a nivel del sistema nervioso central activa la liberación desde la neurohipófisis de la hormona antidiurética, lo que aumenta la retención de agua. También activa la estimulación de la sed y hace que se secrete la hormona liberadora de adrenocorticotropina, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal liberando cortisol. Sobre el sistema nervioso periférico, facilita la liberación de noradrenalina, que todos sabemos que tiene la capacidad de generar vasoconstricción. Y también, además de facilitar la liberación de noradrenalina, inhibe su recaptación. Y finalmente, sobre la glándula suprarrenal, libera aldosterona, que es una hormona mineralocorticoidea que va a generar retención de sodio y agua. Aquí tenemos la hormona antidiurética o vasopresina, que ya dijimos que a dosis fisiológica va a retener agua a nivel de túbulo colector. Gracias a este receptor, que es la B2, va a producir una vasoconstricción cuando hay una disminución del volumen minuto corporal, poco cambio en la presión arterial. A dosis alta puede producir una vasoconstricción importante, sin necesidad de que haya una disminución de volumen minuto cardíaco o del volumen corporal. Va a inhibir la liberación de óxido nítrico, va a potenciar la acción de otros vasoconstrictores, va a aumentar la liberación de ACTH. Entonces vemos que a dosis alta esta hormona es bastante peligrosa. La liberación, generalmente, quienes estimulan la misma, el aumento de la osmolaridad, debido a que justamente lo que retiene es solo agua. Entonces, si yo tengo un aumento de la osmolaridad plasmática, voy a retener agua para diluir esa osmolaridad. La disminución del líquido extracelular, que se produce debido a que los receptores auriculares captan una disminución del retorno venoso. Por lo tanto, eso hace que esta neurohipófisis libere también esta hormona. Una disminución importante del líquido extracelular, más importante que el del anterior. Ahí los otros receptores ubicados en aorta y en carótido también pueden generar su liberación. Y también se sabe que en ciertas situaciones, como por ejemplo dolor, emoción, estrés, ejercicio, náuseas y vómitos, y también la acción de la angiotensina 2, como vimos anteriormente, van a generar su liberación. El nivel de hormona antidiurética entonces va a ser dependiente del nivel de cambio de la presión arterial generalmente. Muy bien, aquí vemos la acción de la vasoconstrictora de la adrenalina y de la noradrenalina en relación al receptor sobre el cual actúan. Aquí podemos observar que cuando actúan sobre el alfa-1, lo que hacen es activar una enzima, que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a generar la producción de inositol trifosfato y de diacilglicerol. Y eso me lleva a un aumento del calcio citosólico, que me va a llevar a la contracción del músculo liso. Por otro lado, también cuando la adrenalina, noradrenalina actúen sobre el alfa-2, lo que vamos a observar es la inhibición de la participación de una enzima, que es la adenilciclasa, que generalmente cuando se produce hace que se degrade el ATP en AMP cíclico. Normalmente eso me llevaría, como vemos aquí, cuando actúa sobre el beta 2, una relajación del músculo liso. Pero lo que vemos es que eso no ocurre, como vemos aquí, no ocurre en este receptor. Cuando se activa este receptor, lo que me lleva a una contracción del músculo liso. Y en relación a justamente su acción vasodilatadora, que es cuando actúa sobre receptores beta, que sí activa a la adenilciclasa, que va a convertir el ATP en AMP cíclico, que va a llevar entonces a una... siempre hablando de la vasodilatación, no estamos hablando de otra cosa, a una relajación del músculo liso. ¿Está bien?
La adrenalina generalmente cuando circula en dosis fisiológicas en el ejercicio, generalmente actúa a través de esos receptores beta, específicamente el beta 2. Y entonces a nivel de esos receptores beta 2 que se encuentran en la circulación arterial del músculo esquelético, el hígado, el vaso, el mesenterio y el riñón, produce vasodilatación. Podría ser por un efecto glucogenolítico, que significa que por necesidad de nutrientes el músculo, específicamente que tiene una alta cantidad de depósito de glucógeno, cuando el glucógeno se empieza a degradar en glucosa, sería también uno de los mecanismos de vasodilatar, y también la producción de ácido láctico activaría la vasodilatación en esta situación. Cuanto circula dosis más alta que la fisiológica, sí, ya vamos a ver que la adrenalina va a empezar a producir vasoconstricciones, porque también ya va a empezar a actuar sobre sus receptores alfa. La distribución de receptores y su efecto por su estimulación alfa, vamos a ver que encontramos las mismas en la piel, por eso generalmente hay mucha vasoconstricción a nivel de la piel. Cuando hay necesidad de redistribución de sangre, lo primero que hace el sistema simpático es producir vasoconstricción en ese lugar. También en el mesenterio, en el territorio esplánico, tenemos canales de calcio y receptores para el inositol trifosfato. En las neuronas presinápticas, los alfa-2 inhiben la liberación de noradrenalina. Eso también se mostró en el slide anterior. Entonces eso va a generar que la noradrenalina permanezca más tiempo a nivel de la hendidura sináptica, llevando a una vasoconstricción. Su acción sobre receptores beta 1, lo mismo, se encuentran específicamente en el nódulo sinusal, ¿verdad? Y generalmente lo que hacen estos receptores beta 1 sobre el nódulo sinusal, sobre el miocito especializado, es abrir más canales de calcio lentos y rápidos, y eso va a llevarme a un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando actúa sobre el nodo AB, va a aumentar la velocidad de conducción porque cierra canales de potasio más rápidamente, y sobre el miocardio va a aumentar la fuerza de contracción. Cuando actúa sobre receptores beta 2, generalmente produce vasodilatación, que ya mencionamos en el slide anterior, generalmente por aumento del AMP cíclico, que ya también mostramos, porque cuando actúa la adrenalina sobre receptores beta, activa a la adenilciclasa. Todo eso me va a llevar a una disminución del ingreso de calcio, y eso vemos fundamentalmente en vasos muy importantes que deben mantener cierta vasodilatación constante, como las arterias coronarias, los pulmonares, vasos esplánicos, renales y músculos esqueléticos. Generalmente en la membrana presináptica, los beta 2 estimulan la liberación de noradrenalina, que va a tener acción sobre el beta 2 otra vez. Entonces se mantiene la acción vasodilatadora. Y también ya mencionamos el efecto glucogenolítico y de la producción de ácido láctico. Aquí vemos cómo se producen las cininas, que son conocidas sustancias vasodilatadoras. En primer lugar vemos que la plasmina, ¿sí? La plasmina, conocida también como catalizador de reacción, convierte al factor 12 de la coagulación en fragmentos del 12 activado. A este fragmento del 12 activado se le conoce como activador de precalicreína. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Justamente va a actuar sobre la precalicreína, y al actuar sobre ella la va a convertir en calicreína. Y la calicreína, que es una enzima proteolítica, va a actuar sobre los cininógenos. Y estos cininógenos van a convertirse por acción de la calicreína en la bradicinina, que encontramos en el plasma, la lisilbradicinina, que encontramos en los tejidos, y una metionil-lisilbradicinina, ¿sí? Estas cininas van a ser inactivadas por enzimas a su vez, que son las cisinasas, o la cininasa 1 o la cininasa 2, que ahí vemos sus nombres técnicos, ¿verdad? Que podemos encontrar inclusive a la orina. Y también se sabe que esta cininasa 2 tiene una acción de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Porque recuerden que yo expliqué que la angiotensina 1,
que es producto del angiotensinógeno por acción de la renina, al llegar a la circulación pulmonar se encontraba con una enzima, que es la enzima convertidora. Y esa enzima la convertía en angiotensina 1 a angiotensina 2. Y acá vemos otro mecanismo de generar angiotensina 2 que no tenga que ver con esa enzima convertidora. O sea que por acción de cininasas yo puedo obtener también angiotensina 2. Bueno, ¿cuál es su participación o sus acciones en la regulación general y local de todo lo que es la parte del sistema cardiovascular? En primer lugar, puede tener una acción de contraer el músculo liso, pero de origen visceral, como hace la histamina muchas veces. Pero a nivel del músculo liso tiene una acción de relajante que lo hace por intermedio del óxido nítrico, o sea que actúa muy parecidamente a la acetilcolina en ese caso. Entonces participa en la vasodilatación durante la secreción activa en algunas glándulas como el páncreas exógeno, glándulas sudoríparas, salivales, en la piel, en la próstata y en el intestino. Aumenta la permeabilidad vascular, atrae leucocitos, participa en la coagulación y aumenta el flujo de sangre renal y tiene un efecto natriurético y diurético. Como ven, sus acciones pueden ser muy fisiológicas, pero a veces también participa en otras situaciones que pueden no ser tan fisiológicas. De hecho, se cree que es una de las sustancias inflamatorias, al igual que la histamina. Eso se dará en tercer curso. Bueno, aquí justamente vemos la relación de cinina con la angiotensina y la enzima convertidora de angiotensina, que es lo mismo que hablamos. Lo que se sabe es que cuando obtenemos angiotensina 1 de la degradación de la renina sobre el angiotensinógeno, la enzima convertidora de angiotensina que está en los pulmones produce angiotensina 2 que van a tener todos sus efectos que están aquí citados, que ya hemos explicado. Como la angiotensina 2 es un producto proteico, o sea, un polipéptido, él no puede actuar atravesando membranas, o sea, actúa sobre receptores. Y su receptor específico para generar todos esos efectos que mencionamos y que están aquí también mencionados es el receptor AT1. Tiene un receptor AT2 que de a poco se van conociendo sus funciones. Bueno, pero ¿cuál es la relación de la angiotensina 2 con la bradicinina? Que la enzima convertidora, cuando convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, al mismo tiempo degrada la bradicinina en metabolitos inactivos. O sea que la angiotensina 2, además de ser vasoconstrictora, al mismo tiempo, al producirse esa enzima convertidora que se encuentra en la circulación pulmonar, degrada un vasodilatador. O sea, tiene un doble efecto vasoconstrictor, diríamos, al tener una acción directamente vasoconstrictora, pero indirectamente inhibe la acción de una sustancia vasodilatadora como es la bradicinina. Y aquí tenemos otra sustancia vasodilatadora que es el péptido natriurético atrial, que es producida por la aurícula izquierda. Generalmente su acción es, o sea, el estímulo que hace que se libere este producto es el estiramiento de la pared auricular o también la acción de algunas hormonas o neurohormonas como la noradrenalina y la endotelina, por ejemplo. Eso hace que se libere el factor natriurético atrial. Hay otro factor natriurético que es conocido como cerebral. En fin, cualquiera de los dos tiene efectos moduladores sobre el riñón y sobre los vasos sanguíneos. Y aquí podemos ver cómo sobre los vasos sanguíneos, vamos a enfocarnos en el vaso sanguíneo, va a generar una disminución del tono vascular, lo que va a llevar a un descenso de la presión arterial. Va a aumentar la permeabilidad capilar también, que va a hacer que la sangre pase, o el plasma de la sangre pase a tercer espacio. Todo eso me va a llevar a un aumento, a una disminución, disculpen, de la presión arterial. Tiene otros efectos, como por ejemplo que es un proliferador celular a nivel del músculo liso vascular. Todo eso va a quedar disminuido sobre la proliferación celular del músculo liso. Y sobre el sistema nervioso actúa disminuyendo todas las acciones hipertensivas que puedan haber.
como la actividad simpática renal, la actividad de quimiorreceptores y barroreceptores, disminuye el apetito por sal y agua y va a disminuir la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, como vemos, esas son acciones de este factor natriurético atrial. Bueno, luego tenemos la regulación a largo plazo. Es una regulación del flujo a largo plazo cuando la presión arterial se mantiene elevada en forma crónica, el flujo se debe adaptar. Generalmente eso también ocurre cuando un tejido se vuelve hiperactivo en forma crónica, que va a requerir por más tiempo de oxígeno y nutrientes, y generalmente eso tiene que hacer que el aporte sanguíneo aumente y se mantenga, ¿sí? Esas son dos situaciones. Uno, entonces, la regulación a largo plazo, cuando la presión arterial es la que por alguna situación se mantiene elevada en forma crónica, y otro es cuando el tejido de forma crónica necesite mayor aporte de oxígeno de forma prolongada. Siguiendo con la regulación a largo plazo, vemos que va a haber una variación de la vascularización tisular según los siguientes elementos. En primer lugar, va a ser según las necesidades de los tejidos. Si la presión es baja por mucho tiempo, va a aumentar el número de vasos sanguíneos a los tejidos en relación a la presión baja del tejido, y si la presión aumenta, va a disminuir, ¿verdad? Esa variación vascular. Lo mismo va a ocurrir con la variación del metabolismo, que significa que si el metabolismo está aumentado en un tejido, vamos a aumentar la vascularización, y si está disminuido el metabolismo de un tejido, va a disminuir. Pero también depende mucho de la edad de la persona en el cual ocurren estas variaciones. A corto y largo plazo, ¿cuál es el papel del oxígeno en la vascularización? Cuando el oxígeno es bajo por mucho tiempo, va a iniciar la estimulación de la angiogénesis, que se conoce con el nombre de crecimiento de nuevos vasos sanguíneos o de nuevos capilares. En cambio, cuando el oxígeno es alto por mucho tiempo, pues la vasculatura va a disminuir probablemente. Esto se puede observar mucho en las personas que viven en las alturas, que mantienen una vascularización y una presión arterial más elevada, y también en los prematuros. ¿Qué es la angiogénesis? Cuando los tejidos están isquémicos o los mismos crecen rápido o hay una tasa metabólica excesiva que se mantiene por mucho tiempo, cualquiera de estas situaciones va a iniciar la producción de un factor que se conoce como de crecimiento endotelial vascular. Factor de crecimiento endotelial vascular. Otro factor que también se conoce como factor de crecimiento de los fibroblastos, y otro que es la angiogenina. Esto se produce por carencia crónica de oxígeno o nutrientes. Van a iniciar como disparadores la producción de estos factores de crecimiento. La vascularización va a depender del grado máximo de flujo sanguíneo necesario y no del flujo medio. Así vemos que el desarrollo de circulación colateral, el flujo de sangre va a depender de si es agudo o crónico la necesidad. Si es agudo, es una acción neurogénica y metabólica, va a producir una cuarta parte de las necesidades, y si es crónica, va a generar una vasodilatación y crecimiento, y eso sí va a generar ya va a dar un suplemento del 50% de las necesidades de los requerimientos en reposo. Por ejemplo, en la trombosis coronaria que explicamos anteriormente, que obstruye la circulación del flujo sanguíneo coronario, que me va a llevar a un cuadro de isquemia y luego de necrosis. Pues si esto es crónico, se va a tratar de generar vasos colaterales o vasodilatación para tratar de reponer las necesidades que tenemos en esos tejidos, que ya no en el necrosado, pero sí en todo el territorio isquémico que rodea a los territorios necrosados. Bueno, y otros iones y
Otros elementos que tengan que ver con la vasodilatación o la vasoconstricción, pues tenemos la acción del calcio plasmático, que si está aumentado puede generar una vasoconstricción, y también de otros electrolitos como el potasio, el magnesio o otros como el acetato y citrato, que pueden generar vasodilatación si están aumentados. También se sabe que si hay un aumento del pH, de la cantidad de hidrogeniones en la sangre, que eso lleva a una disminución del pH, eso me va a llevar a un cuadro de vasodilatación, y el descenso de la concentración de hidrógenos, que me lleva a un aumento del pH, me va a producir una vasoconstricción. Ahora, muchos dicen que si el pH tiene un descenso muy severo, puede llevar a un cuadro de vasodilatación. También el aumento de dióxido de carbono evidentemente produce vasodilatación, y el efecto simpático en general, que es de vasoconstricción, dependiendo siempre del tipo de receptor. Bueno, muchas gracias, y con esto terminamos la clase número 2.